Buenas tardes. Hoy hablaremos sobre la programación de un convertidor GA800. Mi nombre es Jordan Arley Gamboa. Mis compañeros son Robert Alexander Mesa y Caterina Vanessa Acosta. Los parámetros para la construcción para la programación de este convertidor, el GA800. Primero que todo, cabe destacar que es un convertidor fabricado por la empresa Yaskawa. Y el motor que usaremos es un motor de 6 caballos, de 6 polos, de 4 caballos, de 6 polos a 220 voltios, con una rampa de aceleración de 3 segundos y de desaceleración de 1 segundo, con una velocidad máxima de 1600 revoluciones por minuto y comandado por un mando remoto. Las especificaciones que tenemos para las entradas de este variador, de este convertidor, sería que la entrada 1 inicie la marcha del motor. La segunda especificación es que la entrada 2 provoque que la máquina arranque en sentido contrario. La especificación número 3 nos dice que la entrada 3 realice el cambio de dirección del giro del motor. La entrada 4 causa que la máquina se detenga rápidamente y la entrada 5 haga que la velocidad del motor sea de 780 revoluciones por minuto. Adicional a esto, debemos monitorear la frecuencia de referencia y de salida. Bueno, acá esta sería la interfaz del programa para simular este convertidor. Bueno, analizamos los parámetros del motor. Aquí en el parámetros, motor parameters. Podemos ver aquí el voltaje en corriente alterna de entrada de la fuente, que serían de 220 voltios en AC. Para cambiar estos datos serían los que nosotros hemos alterado, serían 220 voltios. Aquí escribimos 220 voltios y le damos guardar y él ya se guardaría. Acá podemos ver la frecuencia máxima para que el motor alcance las 1600 revoluciones por minuto, las cuales esa frecuencia la hemos obtenido aplicando esta fórmula, donde usamos el número, el máximo la velocidad máxima de la máquina sobre 120 por el número de polos. Entonces, tenemos aquí los parámetros como la frecuencia base, el número de polos, la potencia de la máquina, que sería de 4 caballos. En la parte de tuning podemos observar el tiempo de aceleración y de desaceleración de la máquina. Entonces, como ya lo habíamos predicho, el tiempo de aceleración era de 3 segundos y de desaceleración era de 10 segundos. Los parámetros en cuanto a los terminales los podemos observar aquí, donde por defecto este programa venía con que el terminal 1 fuera la marcha del motor, el terminal 2 fuera la reversa del motor, el inicio del motor en reversa, el terminal 3 sería que el motor de reversa, el terminal 4, bueno, esto sí los alteramos acá, buscamos reverse swap, acá buscamos el comando que necesitamos. En este momento pues necesitamos que el motor diera reversa, su marcha. En el comando 4 nos dice que debemos hacer que el motor tenga una parada rápida, flash stop. También la buscamos acá en los parámetros, en lo que queremos que haga esta salida, este terminal. Y en el terminal 5 pues sería para que tenga
la velocidad deseada, que jugaremos con el voltaje. Entonces, acá tenemos la interfaz de simulación del GA800. Acá, pues, Main Power, encenderíamos el Yaskawa. Aquí podemos observar cómo está la frecuencia máxima que usaremos, que sería de 800, la frecuencia de salida, la corriente de salida, bueno. Entonces, lo que haríamos es lo siguiente, bueno, decíamos que la terminal S1 nos daría como resultado la marcha del motor. Entonces activamos la terminal S1 y vemos que el motor arranca con 3 segundos, que fue lo que le dimos nosotros, o sea, tiene 3 segundos para iniciar. Aquí podemos ver el comportamiento de la frecuencia cuando sube. Entonces, podemos observar, esta frecuencia tarda 1 segundo en desacelerarse, por eso le damos las condiciones de 1 segundo de acelerar, 3 segundos de aceleración y 1 segundo de desaceleración. Bueno, entonces, aquí podemos observar, tardaría 3 segundos en llegar a su velocidad máxima. En este lado podemos observar también el comportamiento del motor. Si apagamos, vemos en gráfica cómo cae hasta el 0%, no está en el 100% de funcionamiento. Entonces, al activar, aquí observamos cómo él empieza a subir su velocidad, su porcentaje de operación hasta llegar al 100%, que serían las 1600 revoluciones por segundo. Bueno, estamos observando que también cabe destacar que al momento de estar en marcha el motor aquí, running, nos diría que el motor está en marcha, porque si ustedes ven, lo apagamos y ya. Entonces, vamos a probar el terminal número 2. El terminal número 2 lo que hace es que hace que el motor vaya en sentido contrario. Entonces, bueno, lo tenía apagado. Entonces, esperamos que inicie, listo. Vemos que el motor inicia en sentido contrario, acá con un negativo que nos da la señal de que está en sentido contrario. Aquí vemos también el funcionamiento, si lo vemos apagar, él apaga y enciende hasta llegar a su 100%. Bueno, aquí vemos que acá el motor está en marcha y está en reverso. Vemos acá abajo. Entonces, bueno, estamos viendo que el terminal número 2 está funcionando bien. Entonces, el terminal número 3. ¿Qué hacía el terminal número 3? Lo que hacía era que cambiaba el sentido de giro del motor. Entonces, tenemos acá en marcha el terminal 1, que sería el motor marcha hacia adelante, normal, a 1600 revoluciones. Aquí podemos observar mejor en Trender este terminal, el terminal número 3. Que lo que hace el terminal número 3 es cambiar el sentido de giro. Entonces, activamos el terminal número 3 y vemos como el comportamiento va a cero porque tendría que detenerse el motor y volver a arrancar, que ya sería en sentido contrario. Y aquí lo vemos también como inicialmente, vea, va a cero y vuelve a subir en el sentido que es. Podemos observarlo aquí. Va a cero y vuelve a subir hasta el máximo de su velocidad, que es 1600 revoluciones por minuto. Entonces estamos observando el terminal número 3 que está actuando muy bien. Me olvidé decirles que en esta parte el monitor nos puede mostrar los parámetros que ya anteriormente habíamos configurado. Por ejemplo, acá los parámetros del motor, que fueron los que configuramos. Bueno, parámetros de voltaje. Acá podemos ver el voltaje, que serían 220 voltios, la frecuencia máxima. Bueno, acá, por ejemplo, podemos ver los parámetros del motor, que está
el número de polos. Bueno, por esta parte están todas los ítems que encontrábamos en la anterior interfaz. Entonces acá, por ejemplo, es donde ubicamos el tiempo de aceleración y de desaceleración, que serán de 3 segundos y de 1 segundo. Bueno, sigamos. Estábamos con el terminal número 3, vamos a pasar al terminal número 4. El terminal número 4 lo que hace es que darle una parada rápida al motor. Entonces vamos a observarlo acá. También podemos observar acá, porque si ustedes se dan de cuenta, una parada normal del motor sería esta, que dura 1 segundo. Ya habíamos dado aquí en las configuraciones cuánto era el tiempo de desaceleración del motor. Entonces, al accionar el terminal número 4, lo que hacemos es que obligamos al motor a hacer una parada rápida. Entonces, observamos que el tiempo de desaceleración es un tiempo eh, muy mínimo, muy pequeño, es un tiempo muy pequeño. Entonces, acá vemos justamente como él va a cero en su porcentaje de operación rápidamente, en comparación a lo que hace con una parada normal, que si podemos ver una parada normal ya demora cierto tiempo, el cual es 1 segundo, que fue el que configuramos. Aquí lo vemos. Bueno, entonces ahora observamos el terminal número 5. ¿Cómo lo observamos? Vamos a observar acá, porque tenemos que ver las revoluciones por minuto. Entonces, el terminal número 5 lo que hace es que primero hay que ponerlo en marcha. El terminal número 5 lo que hace es que baje las revoluciones por minuto a 600, no recuerdo muy bien, según los ítems que teníamos, hace que sea de 780 revoluciones por minuto. Entonces vamos acá a la configuración. Esto se obtiene con esta entrada análoga. Al accionarla, si vemos acá, él va a llegar a 780 o un promedio, el cual nosotros podemos ir configurando acá, moviendo, jugando con el voltaje de entrada, podemos ir alcanzando el valor deseado. Estos serían las 5 funciones que hemos aplicado para este tipo de convertidor. Eh, Les agradezco por la atención, muchísimas gracias por su atención y hasta luego.